estamos buscando a través de estas conferencias, buscar que saquemos el mejor provecho a las herramientas que ya tenemos, despertar el interés de que las puedan ustedes implementar en sus empresas. Esta norma 35 ya la hemos venido trabajando desde el año 2019. Ya hemos tenido la experiencia de estar en diferentes centros de trabajo apoyando para la implementación y hemos descubierto cosas muy interesantes. Por eso la quise incluir en este mes de junio. Sabemos que ahorita estamos en una situación de pandemia que, pues bueno, muchos trabajan desde casa, algunas empresas han cerrado, pero creo que es un buen momento para hablar de lo que son las empresas rentables y saludables, que creo que es la esencia de esta y de todas las leyes relacionadas a esta norma 35. Nos vamos a empezar a hablar, primero que nada, de algunos antecedentes que tienen que ver con la identificación de factores de riesgo psicosocial, su análisis y su prevención. ¿De dónde viene esto? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué es importante atender este tipo de factores? Bueno, como sabemos, desde siempre hemos sabido que, bueno, los cuatro factores de la producción, o los tres, que ahora los manejamos como cuatro ya, actualizándolo: tierra, trabajo, capital, y ahora agregamos tecnología. Es decir, si nosotros viéramos a una empresa como un todo, veríamos que cualquier empresa está conformada de estos cuatro factores principales. Claro, ahora tenemos cosas más complejas como pues el Estado que también interviene en nuestras empresas. Comentábamos en conferencias anteriores que nuestro socio mayoritario es justamente el SAT, ¿no? Entonces, tenemos otros factores relacionados a una empresa, pero en términos generales podríamos decir que, que estos son los factores, si nosotros lo descompusiéramos, que encontramos en toda empresa, ya sea de servicios, de fabricación, de cualquiera, ¿no? Y bueno, recordemos que antes teníamos un trabajo totalmente artesanal. Hace muchos años decían que hijo de zapatero, zapatero, ¿no? Porque era un oficio que se iba transmitiendo de una generación a otra. Y empezaron a venir al ámbito empresarial el tema de las máquinas con la revolución industrial, luego la segunda revolución industrial, donde ya teníamos el acero como un factor primordial, incluido en la ejecución de la fabricación de nuestros bienes. Y entonces, fíjense, socialmente, ¿qué pasó? Socialmente, nosotros estamos cambiando de un esquema. eh, a ver, me preguntan de Laura si se escucha. ¿Escuchan todos bien? ¿Me podrían dar retroalimentación, por favor? Ahí les escribí por el chat. Es que me informa un participante que no tiene audio. ¿Sí? Ah, bien. Ah, hay unos que me dicen que sí y otros que no se escucha nada. Miren, verifiquen por favor que su micrófono esté activo. A veces perdón, que la mayoría me comenta que escucha bien. Em, Me gustaría, por favor, las personas que no están escuchando bien la conferencia. Ajá. ¿Será un tema de volumen? Porque me están diciendo los participantes que se está escuchando bien la conferencia. ¿Podría checar, por favor, el volumen de su equipo, si es tan amable? Porque los demás me están escuchando muy bien, ¿no? Me informan. Mire, por favor, intente, contador, verificar su equipo. De todas maneras, esta conferencia está quedando grabada, como todas las demás que hemos hecho, y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, Grupo Infodata, para que con todo gusto la puedan repasar y la puedan compartir con quien ustedes gusten. Sí, me gustaría que revise su audífono, por favor, contador. A lo mejor es un tema de volumen, porque en el aula me indican de que están escuchando bien. Vamos a seguir mientras usted hace pruebas a su equipo y vamos a adelantar un poquito más, sin dejar de lado que revisemos a ver cómo le podemos ayudar. Si tiene usted un teléfono, me lo puede pasar
para que yo le pida a un compañero que le hable y le apoye. Como no me dice su apellido, disculpe, no sé de qué empresa nos contacta. Si me lo comparte, yo ahorita le pido a un compañero que le hable, ¿sí? Y le ayude. Ahí me lo puede poner en el chat, ¿sale? Entonces, les decía, como sociedad, sufrimos en aquellas épocas en que empezaron a surgir las máquinas, sufrimos una transformación muy importante de tener el reconocimiento de mi trabajo, porque todo era artesanal, la ropa, los zapatos, hasta la herrería. Pasamos de un esquema donde la persona valía. Es más, a mí me tocó todavía siendo chica, que el médico iba a las casas. No era lo común que uno fuera a un hospital o a una clínica, ¿no? Yo me acuerdo que todavía que allá, muy en mi niñez, había médicos que iban a la casa a revisar el estado de salud de un enfermo, ¿no? Y a mis padres, pues así les tocó. O sea, es parte de esa reconocimiento a mi trabajo y el que era el más reconocido por su forma de trabajar era el que tenía el mayor ingreso, ¿no? Viene esta parte del consumo en masa, viene esta parte de la carga de fabricación masiva, donde ahora ya la persona se vuelve parte de la máquina. Es decir, esa migración social donde ya mi arte ya no es pertinente, donde mi arte ya no es lo que destaca, sino que ahora tengo que aprender a hacer un trabajo en masa y además voy a estar con una cadena de producción muy grande donde yo ya no existo, donde mi arte no existe, donde mis capacidades ya no son reconocidas, por lo menos no con la facilidad que eran antes, ¿no? Entonces entramos en un esquema donde ahora lo que importa es la velocidad. Pareciera que en ese momento la calidad o la personalización del artículo pues no era la prioridad de la época, ¿no? Entonces, bueno, empezaron a ocurrir cosas como que la persona empezó a desaparecer aparentemente ante los ojos de la industria, ¿no? Hay una tendencia inherente de la mente a deshumanizar. No soy experta en el tema, yo solo hablo desde mi experiencia, que a veces dejamos de ver a la persona como persona porque la ligamos a un trabajo, la ligamos a una circunstancia. Yo siempre pongo este ejemplo y creo que nos queda claro a todos. Cuando vamos a un restaurante, de repente llega el mesero muy amable, dice su nombre, nos ofrece la carta, y cuando necesitamos algo más, ya no sabemos cómo se llama el mesero y volteamos y no lo podemos reconocer. Inherentemente lo deshumanizamos, es decir, es algo que está aquí para servirme mis alimentos. Y a veces ni siquiera recordamos su cara, a veces sí, pero a veces nos perdemos un poco en esa deshumanización que hace el cerebro. No es un tema emocional así de valores, ¿no? Sino es una estrategia del cerebro a poner todo simple para poder procesar todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Entonces, pensando en el mesero, en cómo lo deshumanizamos, entre comillas, pero no porque seamos malos, sino porque el cerebro lo vuelve todo simple, ¿ven? Creo que tal vez esa migración tuvo que ver con eso, ¿no? Y a lo mejor el paradigma de que la persona es una máquina, pues viene tal vez desde esa producción masiva y de esa migración de lo artesanal a lo industrial. Y bueno, hubo muchos intentos después de humanizar la actividad del hombre. Hubieron muchos desde Mayo y muchos otros pensadores, psicólogos, que empezaron a decir, espérate, las personas no son máquinas. Posiblemente la teoría más conocida es la de Maslow. Creo que todos en algún momento le hemos visto la pirámide de las necesidades del ser humano. Y bueno, Maslow nos habla que toda persona en la base de su pirámide de necesidades, pues primero tiene que satisfacer temperatura, descanso, alimentación, o sea, las necesidades básicas para que de ahí vaya escalando a, eh, a reconocer otras necesidades como la de la seguridad, tener empleo, salud, familia, tener lo necesario para subsistir. Luego viene, ya una vez que sustenté esos dos primeros peldaños, pues ya viene mi necesidad de afiliación, o sea, familia, amigos, afectos, el sentido de conexión con otros seres humanos, el sentido de pertenecer a un grupo. Y hablando en el ámbito organizacional, estamos hablando pues de pertenecer sentirme adentro de la organización, ¿no?
Y posteriormente, cuando ya he pasado por esos peldaños en mi persona, pues entonces yo quiero reconocimiento, ¿no? Yo necesito tener una autoestima sana, respeto, necesito confiar en las autoridades, confiar en mis compañeros de trabajo, confiar en mi familia. Son necesidades inherentes al ser humano, por eso las pone en una jerarquía que una vez cumpliendo cada uno de esos peldaños, yo voy a llegar a la autorrealización, es decir, a sentirme satisfecho con mi vida, con las cosas que he logrado, con lo que tengo a mi alrededor, alcanzar mi mayor sueño, ¿no? Así es como lo describe Maslow. Y una vez que yo cuando estuve estudiando la norma para poderla implementar con los clientes, yo me di cuenta que la norma 35 está exactamente inmiscuida en cada uno de los peldaños que Maslow refiere para que el ser humano se sienta feliz, pleno, realizado. Cuando hablamos, vamos a ver más adelante lo que dice la norma, pero cada uno de estos puntos está vinculado a la pirámide de Maslow. Nos habla de necesidades de descanso, seguridad. Vamos a ver que la norma nos habla de condiciones peligrosas e inseguras, nos habla del sentido de pertenencia, nos habla de tener un entorno organizacional favorable. Todo eso la norma lo está contemplando. Y fíjense que la norma pertenece a un gran sistema de gestión que nosotros debemos de tener ya en la organización. Y si no lo tenemos, la norma pues es una buena forma de empezar a gestionar ese sistema de gestión. Porque la gran sorpresa cuando nosotros empezamos a hacer esto en las organizaciones, la gran sorpresa fue que muchas empresas no contaban con ese sistema de gestión. Y la norma 35 es simplemente un entregable más, un archivo que se adjunta a toda una carpeta de cosas que la organización debemos de tener, que vamos a irlo revisando. Entonces, ¿qué nos dice la norma como objetivo principal? Me dice que esta norma lo que busca es establecer los elementos para que yo pueda analizar qué está pasando dentro de mi organización, identificar si tengo algún factor de riesgo psicosocial y además me invita a promover un entorno organizacional favorable. Cuando esta norma salió, había mucha resistencia y había muchos malos entendidos sobre lo que esta norma estaba pidiendo. Le llamaban la norma del estrés y que ahora tengo que apapachar a todos los empleados para que no estén estresados. Nada más alejado de la realidad, podría yo decirle. Lo que se está buscando con la norma es, ¿se acuerdan que hablamos de los factores de la producción? Tierra, trabajo, capital y, bueno, tecnología. Pues bueno, lo que está buscando la norma es que uno de esos factores sea eficiente para que la empresa pueda tener utilidad, rentabilidad, ser sustentable y que las personas que están ahí trabajen en un entorno organizacional favorable. Por lo tanto, estoy cuidando, así como cuidamos las máquinas, que les damos mantenimiento, las engrasamos. Digo, a lo mejor es una comparación, lo hago para ejemplificar, pues cuidamos otros, cuidamos el dinero, ¿no? Contratamos un financiero para que nos dé la pauta de cómo organizar nuestros recursos, contratamos gente que nos ayuda a optimizar nuestros recursos, nuestro equipo, pero esta norma invita a revisar qué está pasando con las personas. ¿Tienen o no tienen las condiciones necesarias y básicas, fundamentales para poder trabajar en un entorno favorable? Porque el principio máximo de mi punto de vista es que las empresas tienen que ser rentables, pero saludables. No pero, rentables y saludables. Ambas condiciones se deben de cumplir para que sean sustentables en el tiempo. Entonces, la norma nos habla de factores muy específicos y hay que tener mucho cuidado con esto, porque desde el presidente que se dijo que la norma 35 era porque tenían hambre, que total ignorancia, ¿no? Pero aquí de lo que habla es que tenemos que revisar esos factores de riesgo que derivados de la naturaleza del puesto, es decir, derivado de aquellos factores que no están bien en la organización, que tenemos que revisar, que tenemos que mejorar, puedan provocar trastornos en los trabajadores.
Y estamos hablando específicamente de, por ejemplo, jornada de trabajo, acontecimientos traumáticos severos, actos de violencia. Vamos a ver que también involucra el liderazgo negativo, la violencia laboral, el sentido de pertenencia y otros puntos muy específicos que marca la norma que se deben de atender. Pero estamos hablando básicamente de este tipo de factores, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos habla la norma? Condiciones peligrosas e inseguras. Es decir, bueno, a lo mejor estamos pensando que una condición peligrosa e insegura pudiera ser únicamente una tarima, ¿no? Mal puesta, como la que vemos en la imagen. Sin embargo, una condición peligrosa e insegura puede ser simplemente la computadora que no tenga la altura ergonómicamente necesaria para evitar problemas en la columna, en el cuello, los asientos, temas de que hasta el mouse ya representa un riesgo ergonómico, todo aquello que pueda poner en riesgo la integridad del trabajador. No solamente, no se y se los comento porque no nada más hay que imaginar una tarima mal puesta. Por ejemplo, la iluminación también es un factor, es una condición peligrosa. El ruido también es una condición peligrosa para el trabajador porque hasta el ruido puede hacer que la persona tenga un daño permanente. Miren, yo tengo ya 25 años en esto y me ha tocado recorrer muchas empresas y yo lo veo y veo que es cierto. Me ha tocado estar, por ejemplo, en una fábrica donde había unas máquinas muy ruidosas. Me tocó estar trabajando un rato en el área de producción. Y cuando yo pasé por el área de producción, les dije a los directivos, oigan, por favor, ¿podríamos ir al área de oficina? Ya tenía yo como media hora ahí y yo ya no aguantaba el dolor de oído, pero a la vez volteé a ver a las trabajadoras que estaban ahí. Ninguna tenía equipo de protección. Yo quiero pensar que esas personas ya no oyen bien. Es decir, es tanto el ruido de esa fábrica que yo dudo mucho que tengan un oído sano. Y imagínense si eso no va a ocasionar estrés, hablando del estrés. Creo que como eso hay muchas cosas, he visto lugares donde no hay iluminación adecuada, lugares donde, por ejemplo, el baño no es salubre, que no tienen como tal un sistema sanitario adecuado y hay que estar echando cubetazos a la taza y lavarse las manos en la misma agua que usan para la taza, no hay ni jabón. Todo eso tiene que ver con condiciones peligrosas e inseguras. ¿Qué más nos habla la norma? Cargas de trabajo cuando exceden la capacidad del trabajador. ¡Uy! Esto sí que está bien complicado. Porque aquí primero tendríamos que reconocer cuál es la capacidad del trabajador. Es decir, ¿tiene la capacitación necesaria? ¿Realmente se le están dando las herramientas para que pueda hacer el trabajo que se le encomendó? Y todo esto lo dice la norma con mucha claridad. Lo vamos a ver en un momento más. Entonces, aquí ya estamos hablando de capacitación, estamos hablando de instrucciones claras para que la persona pueda hacer las cosas, medir cómo las está haciendo para saber si necesita capacitación, si necesita otro tipo de equipo, si necesita alguna otra cosa para realizar su trabajo, ¿no? También habla de las jornadas, que pues no deben ser superiores a las previstas por la Ley Federal del Trabajo, es decir, las 8 horas. Sabemos que en muchas organizaciones esto no se cumple. Un empresario un día me dijo, yo nada más trabajo mediodía. Dije, ah, caray, está muy bien. Sí, 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 yo trabajo de 7 a 7, mediodía. ¿Cuántas veces no tendremos una jornada así? Y además también hablamos de la rotación de turnos. Es decir, cuando yo tengo que trabajar de noche o de día y no tengo espacio para que mi cuerpo se recupere, ¿cuántos, por ejemplo, personas que trabajan en hotelería, vamos hasta los policías, oye, no llegó tu turno, quédate? Y luego los pobres andan ahí durmiéndose en las patrullas, ¿no? No, no lo sabemos. Hay giros, hay ciertos trabajos donde la persona se tiene que quedar y no tiene oportunidad de descansar y se queda doble turno. Esto también lo contempla la norma. Otro factor muy interesante, tiene que ver con la falta de control sobre el trabajo. Es decir, eh, ¿qué es la falta de control sobre el trabajo? Pues es cuando yo tengo que hacer un trabajo y no puedo influir en él. Es decir, cuando a mí se me dan instrucciones muy cerradas,
así lo haces y así lo tienes que hacer, y yo no tengo posibilidad de desarrollo o yo no tengo posibilidad de opinar siquiera sobre mi trabajo. Me encargan una responsabilidad, pero no me dan la libertad para que yo pueda decidir cuál es la mejor forma. Claro, siempre y cuando el trabajo lo permita, ¿no? Es decir, eh, si yo estoy desarrollando un trabajo y yo sé que puede haber temas de innovación, temas de mejora en los procesos y no tengo oportunidad de intervenir, eso también es estresante. ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí me hacen que yo reprocese cosas. Es decir, yo hago una cosa de una manera y la vuelvo a hacer y la vuelvo a hacer y la vuelvo a hacer, cuando a lo mejor yo ya me di cuenta que con un solo proceso yo lo resuelvo, pero como mis instrucciones son muy rígidas, muy cuadradas, yo no tengo control sobre mi trabajo, yo no tengo la manera de influir positivamente en la forma en que se hace el trabajo. Eso también lo contempla la norma. También, pues imagínense, si tengo jornadas de doble turno y además siempre salgo tarde, eh, pues hay una interferencia en la familia. Y eso también lo habla la norma y tiene un instrumento muy específico para medirlo. ¿Qué más nos habla del liderazgo negativo? Y aquí lo primero que surge a la mente es, no, es que mi jefe es muy enojón. Fíjate que no tiene nada que ver con eso. El liderazgo negativo tiene que ver, vamos a ver las preguntas más adelante, con qué tan buen líder soy en el sentido de dar instrucciones claras, guiar a mi equipo, ayudarle a resolver problemas, porque al final cada uno de nosotros tiene derecho a tener su personalidad. Eso no lo juzga la norma. Podemos tener la personalidad que tengamos, pero hay ciertas cosas que no deben de fallar como líder, que es apoyar al colaborador a que pueda lograr sus objetivos, capacitarle apropiadamente, darle instrucciones claras, ayudarle a organizar su rutina, etcétera. Vamos a verlo un poquito más adelante. Y bueno, también como un factor de riesgo estamos hablando las relaciones negativas en el trabajo, por supuesto. Aquí en Veracruz no pasa, pero en otros estados, en otros países, a veces nuestros compañeros no son tan compañeros. A veces hay una lucha de poder, a veces hay intervenciones no deseadas dentro de mi resultado, consecuencia de un compañero que no colabora. Bueno, eso también tiene que ver con las relaciones negativas y con la falta de sentido de pertenencia, que es un tema muy, muy profundo y muy bonito. Ahora, ¿por qué se hace esto? Bueno, la expectativa de vida ha ido creciendo. Como sabemos, cada vez vivimos más. Sin embargo, nuestra calidad de vida cada vez va más para abajo. Entonces, como pueden ver en este estudio de la OCDE, pues México está en el último lugar de calidad de vida en un ranking de estudio que se hizo en ese tiempo con respecto a 34 economías y considerando 11 indicadores que los vemos aquí representados, ¿no? Seguridad ya ni hablemos, sacamos cero, por supuesto, eso ya lo sabíamos. Pero en lo que es balance, empleo, vida personal, pues también tenemos un reto muy importante como país para resolver, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ver el por qué en este momento sale una norma. Porque vamos a ver que su marco legal está bien sustentado con mucha anticipación, pero la norma le dio el toque fino, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por un lado, si creen que solo es tema del trabajador, no, también es tema directo de la empresa. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias directas en la rentabilidad, directas. Es decir, una persona que no está trabajando y dando el resultado, una persona que está inconforme, insatisfecha con la manera en que está colaborando la empresa, es propicia a no completar sus tareas, tener su mente en otro lado, provocar accidentes incluso. Todo eso va en contra de la productividad de las empresas. La alta rotación, por ejemplo, de personal también le pega mucho a las empresas. Y esos son costos ocultos, son costos que no están ni en el balance general, ni en el estado de resultado, el costo de la alta rotación. Posiblemente ni siquiera tengamos un rubro que nos indique si nuestro índice de accidentes va creciendo. Simplemente vemos el efecto de no tener las utilidades que deberíamos de tener. Y ahora en estos tiempos que las ventas están tan bajas,
es cuando empieza el estrés, ahora hasta el empresario también, ¿no? Bueno, esta norma es para todos los mexicanos, o sea, no hay excepción de ninguna zona geográfica, y tiene simplemente tres rangos, contempla tres rangos para la aplicación de la norma. Me dice, mira, si tú tienes de 1 a 15, tienes estas obligaciones. Por ejemplo, de 1 a 15, ahorita vamos a ver qué es lo que le corresponde. De 16 a 50 ya tienes un poco más de responsabilidades. Y de 51 en adelante, pues también ya tenemos otra. Aunque mi opinión personal es que, de verdad, aunque tengamos de 1 a 15, yo elaboraría completo el procedimiento, en mi opinión, porque de verdad yo he estado en entornos laborales trabajando con menos de 15, donde es de verdad factores de riesgo psicosocial altísimos. Sin embargo, la autoridad nos pide muy poco, nos pide que hagamos muy poco para estos centros de trabajo de menos de 15. Yo en lo particular les recomendaría a todos los que están presentes que hagan todo el desarrollo de la norma. De verdad, les va a dar una claridad de cómo se sienten los trabajadores, en qué pueden mejorar, cómo elevar la productividad de la empresa. De hecho, recordemos que en México, pues 80, más del 80% son microempresas. Y esas microempresas tienen menos de 15. Y esas microempresas, en los primeros 2 años muere el 80%. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si todos los micros también aplicaran la norma completa? Posiblemente encontráramos algo que nos ayude a ser más sustentables, en mi opinión. ¿Qué está fuera del alcance de la norma? No vamos a evaluar psicológicamente al trabajador porque hay mucha resistencia. No, es que el cuestionario que me aplican es de 5 hojas, 6 hojas y me van a despedir porque a lo mejor hay algo mal en mí o me lo encuentran. No, 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 no es nada de eso. Eso no está cerca del alcance de la norma. Tampoco nos va a ayudar a identificar si hay alguien con algún tipo de trastorno mental, al que habrá quien señale a alguien, pero no, no es eso. Tampoco es un tema de, no es selección de personal ni reclutamiento, tampoco hay un tema de ver sus valores, su personalidad. Como les comentaba, incluso en el tema del liderazgo, ni siquiera ahí nos metemos con la personalidad del líder, ni siquiera ahí. No toma eso en cuenta la norma. Vamos a ver ahorita exactamente qué es. Tampoco está fuera del alcance el acoso sexual. Eso se atiende a través de otras normas como la NMX 025 de SECOFI y demás. Sí, eso no se atiende. Está fuera de la norma, para tenerlo claro, ¿no? Muy bien. Ahora, esto tiene un marco legal. Este es súper importante. Es decir, eh, arriba de toda la pirámide, o sea, lo que manda a todos los mexicanos, pues es la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que a su vez esa Constitución tiene por debajo la Ley Federal del Trabajo, después viene el Reglamento Federal de Salud y de Seguridad y Salud en el Trabajo, y finalmente tenemos las normas oficiales mexicanas. Esto lo quiero mencionar porque es bien importante que nosotros entendamos que la NOM 35 está inmersa en todo un sistema de gestión. Incluso la norma indica que el resultado de este análisis tiene que ir adentro de otra norma. Entonces, esto nos da pauta para revisar cómo estamos en todos los demás cumplimientos de la Ley Federal del Trabajo. Lo que hace la norma es darle un toque fino a todo lo que ya existe. De hecho, todo, absolutamente todo lo que está en la norma, todo está incluido en el reglamento y en la Ley Federal del Trabajo. No es nada que no esté contemplado ahí, no nos están sorprendiendo ni nos están imponiendo cosas nuevas. Simplemente la NOM 35 lo que está haciendo es ponernos el toque fino de cómo lo vamos a hacer. Y es tan completa que hasta nos da el instrumento para que nosotros entremos y hagamos la implementación, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, mucho de esto está incluido ya en el Reglamento Federal de Salud en el Trabajo y vamos a mencionar, porque es parte del proceso, cuál es el contenido y la estructura que tiene la norma, ¿no? No somos abogados, pero pues vamos a entenderla bien, ¿sí? Y bueno, como les mencionaba, las normas oficiales mexicanas ya son regulaciones técnicas, o sea, es la que nos dice el cómo cumplir
con el reglamento, la ley federal y la Constitución, porque todo esto está incluido en esos 3 niveles. Son obligatorias, no es opcional, hay que cumplirlas. Y pues bueno, estas en particular están pues enfocadas a reducir los riesgos para la salud de las personas. ¿Qué tenemos? Primero, la norma, ustedes la pueden descargar directamente de la página del diario oficial. El que la quiera, yo ya la tengo en PDF ordenadita porque está un poco, las tablas salen chuecas, cortadas. Con mucho gusto me puede escribir a mi correo, se los pongo aquí. Si alguien la quiere ya bien, bien organizadita, leíble, si la quiere imprimir, aquí les pongo mi correo para que el que guste nos me escriba y se las hago llegar. Ahí está mi correo. M. Cázares, ay, perdón, tiene un error, es M. Cázares, se fue una A. Como no veo bien la pantalla, ahí se cortó. Este es el bueno. El de arriba, ignórenlo, por favor. De todas maneras, también nos pueden escribir y contactarnos por nuestros medios de siempre. Bueno, vamos a ver primero el objetivo, luego campo de aplicación, que significa a quién aplica, a todos, no desde un trabajador, o sea, todos. ¿Cuáles son las referencias? ¿A dónde está referenciada esta norma? Las definiciones, es muy importante leerlas y entenderlas muy bien. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón? Las de los trabajadores. ¿Cómo vamos a identificar y analizar esos factores de riesgo psicosocial? Y cuáles son las medidas de prevención y acciones de control. Porque, ¿qué pasa? La norma también nos dice, vas a identificarlos y vas a medir tu nivel de riesgo. Ah, pero también tienes que decirme cómo lo vas a mejorar. Y este es un punto bien importante. La autoridad laboral no me va a penalizar si tengo un riesgo alto, porque también otra inquietud de los patrones era, oye, es que ahora se van a desquitar, me van a calificar mal, me van a poner nunca, 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 siempre, siempre, siempre. Voy a salir con un factor de riesgo rojo en todas las categorías porque se van a desquitar de mí. Primero, no debería haber un entorno organizacional así, estamos de acuerdo, donde las personas estén ansiosas por emitir un juicio negativo de la empresa. Pero bueno, suponiendo que lo tenemos, lo que sigue es que yo analice cuáles son esos focos rojos, cuáles son esos índices negativos y empiece a trabajarlos. Lo que la autoridad me dice es, dame un plan. Ok, ya saliste muy negativo en jornada de trabajo. Ok, dime cuál es tu plan, qué vas a hacer. Lo que la autoridad quiere es, primero que los identifique, que sepa cuáles son y luego me exige un plan de acción. Es decir, dime cómo lo vas a mejorar. Ni me va a multar porque salí rojo en varios, ni me va a penalizar de ningún tipo en la prima de riesgo del IMSS. No, no, no me va a penalizar de nada en caso de que yo haya salido alto en un factor, así que no tengan temor. También nos habla de quiénes son las unidades de verificación, del cumplimiento de esta norma y el procedimiento para la evaluación. Es decir, si yo tengo un auditor de la Secretaría, yo en el numeral 10 tengo exactamente qué es lo que va a revisar y cómo lo va a revisar, para que yo esté muy tranquilo. Si me pide cosas que no están contempladas ahí, con mucha amabilidad le diríamos, ¿me puedes decir, por favor, en qué numeral está eso que me estás pidiendo? Porque yo cumplo con todo lo que dice ahí, que significa evaluación de la conformidad. ¿Para qué? Para que ustedes estén tranquilos y puedan pues, sustentar que están cumpliendo con la norma. Ahí viene exactamente, la norma es muy clara de qué me van a evaluar y cómo voy a pasar la conformidad. Y pues bueno, así le llaman en las normas, ¿no? La conformidad, cuando ya está todo bien. La vigilancia, ¿quiénes están a cargo? Pues la Secretaría del Trabajo y las unidades de verificación. Y bueno, una bibliografía para quien quiera profundizar más en el tema. Esta es la estructura son 6, 8 hojas, algo así, que conforman la norma. Muy bien. Ah, bueno, y si hay o no hay alguna referencia con normas internacionales, ¿no? Los transitorios. Muy bien. Bueno, hay que tener mucho cuidado si tienen su PDF el buscar. Todo lo que diga debe y deberá es obligatorio. La norma tiene muchas recomendaciones también, dice podría, debería, esos no forman parte de
condiciones obligatorias de cumplimiento. Solo observen todo lo que diga el patrón debe o el trabajador debe, la empresa deberá, el centro de trabajo debe o deberá, eso es la parte obligatoria. Pero aquí vamos a dar un repasito por todo eso, así que no se preocupen. Bueno, nos habla el numeral 5, ven que tiene hasta, ¿cuántos quedamos? 13 numerales. El numeral 5 habla de las obligaciones del patrón. Yo le voy a llamar las tareas del patrón. Si bien es obligatorio, yo creo que son tareas que todos deberíamos estar observando para tener pues un entorno organizacional bonito, favorable. Están divididos en 8 numerales a su vez. Del 1 al 8 son exactamente todas las responsabilidades que tiene el patrón. Yo lo puse en una tablita para que fuera más claro, ¿no? Primero, tiene que establecer por escrito, es muy importante, implantar y difundir una política para prevenir ese tipo de riesgos. Eso quiere decir que no basta con tener una mesa de trabajo para hablar de ellos, sino que los trabajadores los tienen que conocer. Y es una cultura que tiene que empezar a funcionar en las organizaciones. Si yo digo, por ejemplo, en mi política de riesgo, que las malas palabras no están permitidas, entonces tendré que trabajar en una cultura donde las malas palabras no sean permitidas. Si yo establecí que la empresa va a dar capacitación a los trabajadores, entonces yo tengo que ejercer la capacitación para que puedan hacer sus trabajos. Entonces, la implantación de la política es muy importante. Sí tiene que aplica a todos los centros de trabajo y como la norma fue emitida en 2018, en 2019, a partir de octubre del 2019, todos tenemos que tener ya una política de prevención de riesgo psicosocial. Esa política tiene que estar exhibida ante la autoridad laboral y, por supuesto, ante los trabajadores. Y no nada más exhibida, tiene que ser comprendida, implantada. Implantada significa que todos ya funcionemos así, que todos la sigamos, que todos la entendamos y que estemos ad hoc en nuestro comportamiento en base a esa política. Eso significa que esté implantada, ¿no? También nos dice que tenemos que identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial en el numeral 5.2 para centros de trabajo con más de 15. Mi recomendación es que lo hagan todos. De verdad, se van a sorprender, aunque no tengan más de 15. Como les comentaba, las micro pues, son casi el 90% de la economía del país, ¿no? Vale la pena saber qué podemos mejorar. Pero bueno, la norma nos dice que tiene que ser arriba de 15, que yo identifique los factores de riesgo psicosocial y que además lo tengo que hacer cada 2 años. Entonces, ¿qué pasa si yo salí muy alto, por ejemplo, en liderazgo? Yo tengo que decir a la autoridad, mira, para favorecer este factor que salió alto y que ya no esté en rojo, mis acciones van a ser A, B, C, D, E, y en 2 años, cuando yo lo mida, tiene que haber bajado mi indicador de rojo, por lo menos amarillo, ¿no? Porque se tiene que ver que mis acciones dan resultados. Ahora bien, mi recomendación, si ustedes lo quieren hacer en base a la norma, será 2 años. Pero mi recomendación será, si ustedes quieren tener un entorno organizacional favorable, háganlo cada año. ¿Quién en 2 años sabe si un plan de intervención fue favorable? Creo que en 2 años tal vez no alcancemos a revisar. Pero bueno, mi recomendación, ¿no? ¿Cuándo empieza eso? A 2 años posteriores a su publicación. Eso quiere decir que para octubre de este año, la autoridad laboral ya nos va a pedir esa identificación y análisis de riesgo psicosocial y me va a pedir mi plan de intervención. Después, el numeral 5.3 nos dice, mira, si tú tienes más de 50, además de ver si tienes factores de riesgo que puedan provocar pues todos esos síntomas, ¿no? Además, tú tienes que evaluar si tienes un entorno organizacional favorable. Y esto también se hace a 2 años posteriores de la publicación. Esto quiere decir que para octubre de este año, de 2020, yo ya tengo que tener esa evaluación del factor, porque esto va subiendo, ¿no? Tengo que tener mi política de riesgo psicosocial, tengo que tener identificación y análisis de riesgo psicosocial y tengo que tener una evaluación de mi entorno organizacional para saber si es favorable o no. Y también
la reevaluación, digamos, de este cuestionario, pues se hace cada 2 años, ¿no? También tengo que tener medidas para prevenir, eso ya nos lo dice el numeral 5.4, pues tengo que tener medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo, que va de la mano con la identificación y análisis, ¿no? Que ya hice previamente. Entonces, ¿qué me dice la organización de 15 en adelante? Tú tienes que tener unas medidas específicas para controlar esos factores de riesgo. Por ejemplo, tenemos que tener un mecanismo para presentar quejas en contra de ese entorno organizacional favorable. Y además de que tener el mecanismo, tenemos que tener quién lo va a ejecutar, quién lo va a resolver, cómo se va a canalizar. Yo tengo que tener un expediente donde yo sustente que cuando se presentó un factor, yo seguí mi procedimiento que establecí y además le di respuesta, o sea que hay un cierre. No puede ser con el buzón de quejas que luego vemos en las tiendas, ¿no? Que está hasta todo sucio, ¿no? Y lleno de papelitos de que ahí están las quejas, pero nadie hizo nada. Aquí la autoridad sí me pide un seguimiento y me pide que yo le sustente que tengo medidas específicas para atender esos factores de riesgo, ¿no? Y otra cosa súper interesante en el numeral 5.5, súper interesante. Nos habla que tenemos que reconocer, identificar a trabajadores que hayan estado sometidos a acontecimientos traumáticos severos con o por motivo del trabajo y canalizarlos a su atención médica. Este es un numeral muy interesante porque se ha sometido muchísimo debate. Y esto sí es para todos. Por ejemplo, si yo tengo un mensajero que fue a dejar dinero al banco y lo asaltaron con violencia, yo tengo que aplicarle un cuestionario para saber si eso representa un acontecimiento traumático severo y darle atención. Y créanme, pasa. Yo he escuchado historias de conductores que los han secuestrado, que les han robado el camión de la empresa y que al otro día se presentan a trabajar, personas que han tenido accidentes laborales fuertes y que nadie habla de eso y que se presentan a trabajar. Entonces, hay a veces poca visibilidad de lo que un acontecimiento de este tipo puede hacerle al trabajador. Entonces, lo que la autoridad dice es, mira, voltea, ¿no? Voltea a verlo, reconoce si tiene un acontecimiento traumático severo, también hay un instrumento para ello. No tienen que ser psicólogos, porque eso también es algo que nos lo decían a lo largo del desarrollo. Oye, es que esto lo tiene que hacer un psicólogo a fuerza. Miren, si ustedes aplican el cuestionario que viene ahí, que es la guía de referencia 1 para acontecimiento traumático severo, y de ahí sale que un trabajador sí presenta esos síntomas, entonces ya lo canalizan con el psicólogo. O sea, tiene que haber un procedimiento donde una vez que ese trabajador es reconocido como de acontecimiento traumático severo, lo canalizan con un especialista. Pero no tiene que haber un psicólogo adentro de la organización para detectarlo. Ahora, hay muchos escenarios, por supuesto. Me dicen, bueno, es que yo tengo una fábrica muy grande, me decía un cliente, una maquila, y sí, de repente se han cortado un dedo, se han cortado la mano, o sea, sí ha habido accidentes donde a veces la persona puede regresar a trabajar y pues no hay atención. Ah, bueno, entonces a lo mejor si tú sabes que tienes una cierta frecuencia en cierto tipo de accidentes o temas de violencia laboral, o sea, si tus indicadores lo ameritan y tu personal lo amerita, podrías tener un psicólogo en la organización para que específicamente atienda acontecimiento traumático severo, quejas en contra del entorno organizacional, que identifique factores de riesgos, que los canalice y los resuelva. Es muy circunstancial, ¿no? Tal vez si tenemos un grupo de trabajo pequeño, de menos de 15, y alguien sufrió un acontecimiento traumático severo, porque por supuesto que pasa, hay empresas de 15 trabajadores que tienen choferes, mensajeros, o que simplemente puntos de venta que llegan y los asaltan a punta de pistola, y para algunas personas podrían llegar a representar un acontecimiento traumático severo. Entonces ya ustedes tendrán que establecer su mecanismo. Lo van a llevar con un médico particular, lo van a canalizar al IMSS, van a recurrir a alguna institución que esté reconocida para su atención
Todo esto es muy interesante, pero lo que sí no hay que perder de vista, hay que tener esa visibilidad de quien pudiera haber sido víctima de un acontecimiento de este tipo. Y ahorita vamos a ver cuál. Otra pregunta es, oye, pero es que se le murió un familiar, no tiene que ver con el trabajo. Yo me pregunto, ¿realmente cuando cruzamos la puerta de la empresa, eso que nos dicen, deja tus problemas afuera, realmente es así en la práctica? ¿Realmente es así en la vida real? Yo creo que no. Hay quien tuvo una pérdida muy fuerte con las inundaciones, que perdieron su casa, perdieron su patrimonio de su vida. Yo veo muy difícil que simplemente crucen la puerta y todo eso lo dejen atrás. Yo podría decir, bueno, sí, a lo mejor lo puedes apoyar, a lo mejor no lo metes en tu expediente oficial de la NOM 35, pero si de tu condición humana nace apoyarlo en momentos difíciles, por supuesto que le pueden aplicar el procedimiento. Muy bien, ¿qué más tenemos que hacer? Pues sí, en el 5.6 nos habla de que el trabajador se tiene que someter a practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas si han sido detectados como pues algún acontecimiento traumático severo o por violencia laboral o como resultado del diagnóstico, porque vamos a ver que hay diferentes niveles, es decir, hay riesgos en general de la empresa, por departamento, pero también una persona puede estar sometida a violencia laboral, no necesariamente todo el departamento, puede ser una sola persona. Entonces hay intervenciones de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Entonces, pues sí, el patrón está obligado también a dar esa atención. También está obligado en el numeral 5.7 y 5.8 a difundirlo. O sea, es muy importante difundir todas estas acciones para todos los trabajadores de todos los centros de trabajo y también llevar un registro. Es decir, que tenemos que tener un expediente para las empresas que están obligadas de 16 en adelante, ¿no? De más de 15 trabajadores a llevar su expediente. Muy bien. Ahora, los trabajadores también tienen obligaciones, que lo vamos a llamar compromisos. ¿Qué tienen que hacer? Pues observar las medidas de control que implique la norma. O sea, también un trabajador tiene la responsabilidad de apegarse a la política de riesgo que haya determinado la empresa y seguirla. ¿Para qué? Pues para controlar los factores de riesgo, tener un entorno organizacional favorable, prevenir actos de violencia, o sea, que no haya acoso laboral, que acoso laboral es muy diferente al acoso sexual, sino el estar acosando a una persona que cada 5 minutos que entregue un resultado, eso también el trabajador tiene que participar en todo ese tipo de control, ¿no? Entonces, pues no debe de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable, por supuesto, tiene que participar. Me han dicho, oye, es que yo no quiero contestar el cuestionario porque puede haber represalias. Bueno, el cuestionario sí tendrían que participar, sobre todo los que están obligados, más de 15, sí están obligados a contestar el cuestionario todos los trabajadores y es importante que les digan, pues que es parte de una normatividad que se tiene que cumplir. También es importante notificar por escrito. Me decían, no, es que seguro cuando venga la autoridad laboral le van a decir que hay A, B, C, D, Y problemas. Digo, sí, pero ¿dónde está el reporte, no? ¿Dónde está esa declaratoria de problema que insertaste en el buzón, el correo que mandaste? Es decir, tiene que haber una comisión particular que esté atento de estas cosas para, y sobre todo aquí lo menciona, que puede ser la Comisión de Seguridad e Higiene o una comisión de servicios preventivos ante el trabajador para que él reporte, oye, yo reporto que se está cayendo una lámpara que nos va a caer encima, yo reporto que yo salgo altas horas de la noche por mi trabajo, o sea, tiene que haber un reporte formal por parte del trabajador de que existe algo que atenta en contra del entorno organizacional favorable. También, pues, tiene que participar en los eventos que tenga el patrón de capacitación, de formación, de información, someterse a los exámenes médicos y psicológicos, sobre todo el que tiene acontecimiento traumático severo, pues sí, hay quien dice, sí salí alto, o sea, sí salí con acontecimiento traumático severo, el ATS, ¿no?
pero no quiero ir al médico y no quiero y no quiero y no quiero. Bueno, la norma dice que debería, pero nosotros podríamos tener un documento que diga se negó, algo que sustente que realmente él se negó a recibir la atención y no fui yo, empresa, la que determinó que, pues, que no iba a recibir atención, ¿no? Entonces, bueno, esta es toda la introducción respecto a la norma. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que hacer todos los centros de trabajo? Vamos a dividir el proceso de implementación en dos partes. Uno, la que nos toca a todos los centros de trabajo, desde uno. O sea que si yo soy un despacho contable y tengo un auxiliar, me concierne, también aplica. Y luego vamos a ver la otra parte de centros de trabajo de más de 15. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero tengo que darle formalidad. Tengo que tener un responsable de la implementación de la norma, ¿sí? Y además lo tengo que sustentar con su perfil de puesto. O sea, pues tengo que sustentar, en caso de que haya una revisión, de que esta persona es la que está a cargo de la norma 35, que puede estar englobada, como yo lo tengo aquí, con un concepto que ya está reconocido, y si hay alguien de RH presente, seguramente ya lo conoce, que es gestión de calidad de vida, donde ahí vienen que el mejor lugar para trabajar, la NMX 25 de la SECOFI, la NOM 35. Entonces pueden dejarlo en un término general, así para todas las normas que tengan que ver con la gestión de la calidad de vida, o simplemente pueden agregarle tal persona, aquí está sustentado en su perfil de puesto, que es el responsable de la norma 35. Entonces, ya que tengo mi responsable asignado, entonces tengo que venir la parte así de consenso, donde puedo tener a lo mejor a un representante de cada área, o puedo, y si mi grupo de trabajo es pequeño, podemos sentarnos a hablar del asunto, donde hacemos nuestra determinación de la política de riesgo psicosocial que va a regir en esta organización. Fíjense que la norma 35 también trae un ejemplo. Hay quien la copia y la pega tal cual y así la presenta a la autoridad. Bueno, no digo que esté ni bien ni mal, yo solo digo depende. Porque ¿qué pasa si ahí dice, en esta empresa se otorga capacitación al trabajador para sus funciones, y no hay capacitación? Ya estoy incumpliendo. O sea, esa política es algo que me obliga a ejecutar una acción. Entonces, si yo no le doy sustento a esa política, y le preguntan a un trabajador, oye, esto ocurre en tu organización y resulta que no ocurre, ahí vamos a tener problemas. Entonces, véanla en la norma, les digo, ahí les puse mi correo, quien quiera la norma se la paso con todo gusto y los cuestionarios ya los tengo ordenados porque si ustedes lo descargan sale feo. Ahí viene ya un ejemplo de política. Yo les recomiendo que la tomen de base y que la pongan en su hojita membretada, que la sometan a una discusión. Ahora, tampoco le quiten la mitad. Me decían en una empresa, le pasamos al director nuestra política y tachó todo. Que esto no, que esto no, que esto no, porque había cosas, la mayoría no se hacía de la empresa, ¿no? Entonces decían, no, es que tienes que abarcar todo, condiciones peligrosas e inseguras, rotación de turnos, jornada laboral, violencia laboral, liderazgo negativo, las tienes que mencionar todas, porque tu política tiene que decir qué hacer para cada uno de los factores. O sea, no podemos dejar un factor fuera y nada más decir que en esta empresa se porta el uniforme, ¿no? Tenemos que abarcar los factores y tenemos que decir algo al respecto. Y una cosa bien importante, y este es un tip que les doy respecto a la política, siempre hay que decir quién es la parte responsable. Por ejemplo, recursos humanos recibirá en su buzón de quejas o de acuerdo al mecanismo que se implementó de la empresa, todas las quejas del entorno laboral. El trabajador llenará un formato para, o sea, siempre pongan quién es el responsable del cumplimiento para que no quede simplemente en un tema de declaratoria general. Sí tiene la política una parte que es de declaratoria de principios, ¿no? En esta organización se observan hábitos de limpieza
porque eso es parte de condiciones peligrosas e inseguras, un lugar sucio, eso es parte de, ¿no? Entonces, en esta empresa se observan las condiciones de limpieza, en esta empresa hay una parte de valores declarada ahí, pero también hay una parte de cumplimientos. Entonces, se hace primero esa mesa de trabajo, se ponen de acuerdo sobre lo que van a declarar y el representante legal o el director de la empresa la tiene que firmar, ya que la firma ya la podemos pasar a un póster así bonito para que esté en un lugar visible. Hay que hacer juntas, hay que hacer un plan de difusión, que es la siguiente parte. O sea, tengo que hacer un plan de difusión y insertarlo en mi sistema de gestión. Tengo que hacer un plan de difusión donde diga el asunto, el objetivo, cuál es el... Esto es un ejemplo, cada quien tiene en su sistema de gestión un formato, pero sí tengo que sustentar a la autoridad que yo asigné un presupuesto. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer en la sala de junta, voy a hacer un video institucional, y sí, muy importante, pasen lista de quienes están en esa, en esa difusión y que la firmen. De hecho, hay algunas situaciones muy creativas donde, por ejemplo, hacen un póster grande y le dejan sangrías y pasan todos los trabajadores a firmar a los costados. Ya cumplí. Mi plan de difusión dice que los voy a reunir y que todos van a pasar y hasta tienen un video de cómo pasaron todos a firmar. Es decir, el plan de difusión queda abierto a la creatividad de cada empresa, pero sí tengo que documentarlo. Tengo que documentar cuándo lo expliqué, quiénes asistieron, la lista de asistencia, quién fue el instructor, darle una copia a los trabajadores, por supuesto, para que la tengan, en fin. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues entregar a la política a todos los trabajadores, ¿no? Que es lo que les decía. Se tiene que entregar una copia y actualizar el expediente del trabajador. Cada expediente es diferente, ¿no? Este es un ejemplo nada más. Es un ejemplo de lo que normalmente le pediríamos a un trabajador, ¿no? Entonces, oye, si entregó, no entregó, y además seguramente hay una sección de políticas que el trabajador se le entrega y firma. Entonces, esta es la portadita así como que del trabajador, donde esto nos entrega y nos entrega nuestra copia de la política de prevención de riesgo psicosocial firmada. La podemos actualizar y entonces ya estamos amarrando que el trabajador la firmó y está en su expediente, que la conoce, ¿no? Más aparte la difusión, porque el cumplimiento de este requisito es que esté visible en el centro de trabajo y cuando la autoridad laboral pase a revisar, pues va a ver ahí el aviso, el póster, lo que sea, ¿no? Ahora, ¿qué más tengo que hacer aparte de la política? Como les mencionaba, tengo que identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos con o con motivo del trabajo y además canalizarlos para su atención, lo cual me lleva a que así como tengo mi procedimiento para la difusión de la política, también tengo que tener un procedimiento de atención. Ojo, esto es algo dinámico, es decir, yo tengo que identificar para el arranque, para ahorita 2019, que fue cuando empezó, a partir de octubre del 19, si tengo o no tengo trabajadores de acontecimiento traumático severo. Pero después mi procedimiento me tiene que indicar qué hacer con los que van apareciendo a lo largo del camino. Es decir, la vida, pues como sabemos, pues es un camino y van ocurriendo cosas. Entonces, ¿qué va a pasar si hoy, que estamos en 2020, tuve un incidente de acontecimiento traumático severo? Pues lo que va a pasar hoy es que yo tengo que tener un procedimiento para canalizarlos y se tiene que estar ejecutando de manera dinámica. Entonces, todo eso tiene que contemplar mi procedimiento. Es, esto que vemos aquí es la guía de referencia 1. Si ustedes aplican este cuestionario, están cumpliendo al 100% con el requisito de la norma. Fíjense, este es el primer grupo de preguntas, ¿sí? En este grupo de preguntas, pues yo tengo que contestar, pues sí o no, ¿no? Esta sección que es la 1, yo le empiezo a contestar. ¿Has presenciado o sufrido alguna vez, durante o con motivo del trabajo, un acontecimiento como los siguientes? Y aquí es donde vienen las preguntas. Si yo a todos le puse no, ya no contesto el resto del cuestionario.
todo esto fue no, gracias, entrégame la hoja. Es confidencial, pero no anónimo. Es muy importante tenerlo claro. Así que ustedes tienen que tener un mecanismo para asegurar la confidencialidad de los resultados del cuestionario. Y eso también tiene que estar declarado en su procedimiento, que va a ir en el manual de gestión. Entonces, si todas las respuestas son no, hasta ahí dejamos el cuestionario. Ya no tenemos que seguir. Pero si por lo menos alguna de estas es sí, aunque las demás sean no, entonces tengo que pasar a las siguientes secciones del cuestionario. Esto es muy importante. Debe haber un moderador que explique la confidencialidad del cuestionario, cuál es el objetivo de aplicar este cuestionario y haga mucho énfasis en la confidencialidad y que la atención también va a ser de manera muy confidencial. Es muy importante que un moderador esté informando en todo momento las características del cuestionario. Ahora, si hubo por lo menos una palomita en un sí, entonces me voy a la sección 2, 3 y 4, que son estas preguntas. La número 2 nos habla de recuerdos persistentes sobre el acontecimiento en el último mes o el esfuerzo por evitar circunstancias parecidas o asociadas durante el último mes. Como sabemos, cada quien tiene un diferente nivel de tolerancia al dolor, a la frustración, la famosa resiliencia, ¿no? Entonces, aquí lo importante es, ok, sí, sí me pasó algo feo, pero hoy estoy bien. Si en el último mes ya no me causa problemas, yo tendría que tachar un no en esa sección. Entonces, todo esto lo explica el moderador cuando lo está aplicando. Siguiente, afectaciones durante el último mes, ha tenido dificultades para dormir, ha estado irritable. Si alguna persona contesta sí, un solo sí en la sección 2, va a terapia. Si responde sí, tres o más de la sección, tres o más preguntas, va a terapia. Si responde dos aquí, también va a terapia. Eso viene también en el cuestionario. Es decir, que no tienen que estar tachadas todas que sí, dependiendo de la sección, determinado número de respuestas positivas me hace que yo lo canalice. ¿Y entonces qué tendré que hacer? Pues tendré que aplicar mi procedimiento que yo ya establecí de atención. Y el resultado va a mi carpeta. Recuerden que tenemos que tener una nueva carpetita así bonita, del color que quieran, con la aplicación de la norma 35. ¿Eh? Muy bien. ¿Qué otra cosa me dice la norma que aplica a todos? Bueno, como les comentaba, tengo que implementar un mecanismo de atención a acontecimiento traumático severo, ATS, y un mecanismo de atención a quejas. Yo recomiendo que en esto ustedes hagan una categoría, que saquen categorías de quejas, que el formato lo den ustedes, que ustedes ya determinen sobre qué va enfocada la queja del trabajador. Es decir, es un tema de violencia laboral, es un tema de jornada, de interferencia trabajo-familia, es un tema de, la norma tiene un cuadro donde vienen todas las categorías. Yo les recomiendo que el formato sea ya de ustedes y que ese formato tenga la queja y ya abajo cuál fue el cierre, para que en un solo formatito yo sustente a la autoridad. Mira, sí recibí esta queja en base a esto, yo hice esto y que lo pongan si está cerrado o no está cerrado y a la carpeta. Y entonces habrá diferentes niveles de responsabilidad en el tema del mecanismo de atención a quejas. ¿Por qué? Porque porque, por ejemplo, si hay una queja que tiene que ver con condiciones peligrosas e inseguras, a lo mejor recursos humanos no va a atender eso. A lo mejor lo va a atender la persona encargada del mantenimiento, la persona que tiene que ver con eso. Oye, no tengo iluminación, mi foco está fundido y yo no veo, o se rompió el mobiliario. Ah, entonces eso es tema de, por ejemplo, de mantenimiento. Oye, tengo un conflicto. Ah, bueno, entonces recursos humanos. Entonces, dependiendo de la categoría de la queja, su procedimiento de atención a quejas dirá quién es el responsable, en cuánto tiempo se va a canalizar. Por supuesto que hacer énfasis en la confidencialidad, por supuesto,
porque las personas tienen que tener la libertad de establecer sus quejas. Me comentaba un acto muy chistoso, una empresa que lo implementó, dice, es que nosotros tuvimos que poner quisimos más bien poner el buzón de quejas de plano en el baño, porque hay cámaras en en la oficina. Entonces, si alguien va a presentar una queja, pues ya no hubo tal confidencialidad, ¿no? Porque sale allí en las cámaras. Hay mucho que hablar al respecto, ¿no? Puede ser incluso un correo, así la persona lo puede enviar directamente desde su equipo, ¿no? Sin que pase a través de un buzón. Cada empresa va a determinar cuál es el mejor mecanismo para recibir las quejas y cómo lo va a canalizar. Eso sí, lo tengo que sustentar en documentos y lo tengo que insertar en mi sistema de gestión. No puede nada más quedarse verbalizado, tiene que estar perfectamente documentado para que la autoridad lo valga. Ahora, ¿qué pasa para los que tienen más de 16? Además de todo esto que ya vimos, además se agregan otras responsabilidades. ¿Cuál es la diferencia? Que yo tengo que identificar y analizar cuáles son mis factores de riesgo psicosocial. Si se fijan, hasta ahorita no nos habíamos metido en eso. Solo nos habíamos metido en establecer una política a manera de prevención que nos dice qué hacer y qué no hacer. Pero aquí ya tengo que empezar a ver si ya tengo un padecimiento. O sea, aquí ya empiezo a hacerme mi check-up de salud empresarial para ver si tengo o no tengo alguna condición que me enferme a mí y a mi organización. Entonces, esos factores de riesgo, y esta lámina es muy buena para cuando vayan ustedes a hacer su política de riesgo psicosocial, porque deben de decir algo, por lo menos una sola cosa, respecto a cada uno de estos factores. Su política no debe obviar ni omitir ninguno de estos. Yo tengo que hablar de las condiciones del ambiente de trabajo. Por ejemplo, en esta empresa, todo el equipo y el mobiliario cumple con los requisitos ergonómicos de seguridad para los trabajadores, ¿no? Este, las instalaciones en este centro de trabajo se conservan limpias. Cada trabajador es responsable de mantener limpia y ordenada su área de trabajo. Ya habla de condiciones del ambiente, ¿no? Cargas de trabajo. En esta organización, en este centro de trabajo, se respeta la jornada laboral en base a la Ley Federal del Trabajo, de tal suerte que ningún trabajador labora fuera de ese horario. Sobre falta de control sobre el trabajo, a cada trabajador se le da capacitación por lo menos una vez al año, y participa en las decisiones de su puesto. Y así vamos, ¿ven? Para cada uno de los factores para nuestra política. Entonces, estos son los factores que mide el cuestionario de la guía de referencia 2 y 3 para identificar los factores, ¿no? Y nos dice, mira, si tú tienes de 16 a 50, usa la guía 2, y si tú tienes más de 50, usa la guía 3. ¿Cuál es la diferencia entre la 2 y la 3? Que la 2 solo reconoce factores de riesgo. Y la 3, además de factores de riesgo, también nos habla del entorno organizacional favorable. A ver qué tal andamos en ese otro rubro. Muy bien. Ahora, una cosa súper importante, como yo les decía, la norma 35 no subsiste sola. La norma 35 es un pedacito de todo un sistema de gestión y debe de incluirse en el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere la norma 30 de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social. Y ahí es donde dicen, oye, Marisela, pero yo no lo tengo. Y yo, pues ¿sabes qué? Tienes que también implementar la norma 30, porque si no, pues no tienes dónde insertar tu norma 35. Debe ser parte de ese diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Y el resultado que obtengas de ese diagnóstico tiene que ir en un reporte. Es decir, yo como empresa tengo que hacer un reporte formal donde vengan cuál es el centro de trabajo, el objetivo, a qué se dedica el centro de trabajo, cuáles son o sea, son datos planos e internos de la organización, qué método usamos. Evidentemente que vamos a poner que usamos el método de la guía, ¿no? Pero hay que ponerlo, qué resultados obtuvimos, cuáles son mis conclusiones. Por ejemplo, yo tengo que organizar mejor mi trabajo, aquí está el resultado, se observa que yo tengo
tanto porcentaje de trabajadores con un riesgo alto en este segmento. Tengo que hacer una narrativa de los hallazgos que encontré en mi diagnóstico. Y pues quién fue el responsable de la evaluación. Eso también tiene que venir en mi reporte de resultados. Es un reporte extenso y detallado de cuáles fueron mis hallazgos, mis conclusiones y a qué me comprometo, ¿no? Y bueno, una cosa muy interesante, si un trabajador toca la puerta y dice, oye, yo participé en un cuestionario, yo participé en dar mis opiniones sobre mi entorno organizacional, quiero ver el reporte, la organización tiene la obligación de brindárselo para que lo lea. No es de que lo reparta a todos, pero si un trabajador sabe de esta disposición y quiere verlo, pues también la empresa tendría que permitirle que lo vea, para que el mismo trabajador diga, ah, pues sí, sí me da sentido, andamos mal el liderazgo, sí es cierto, ¿no? O sea, tiene que estar disponible para él. Y bueno, como les mencionaba, la norma dice que cada 2 años se debe de aplicar. Entonces, antes de aplicar el cuestionario, ¿cuáles son puntualmente las recomendaciones que tenemos que seguir? Uno, ¿cuál es la cantidad de trabajadores al que se le va a aplicar el cuestionario? La norma me permite, tiene una fórmula ahí en la norma, la van a ver cuando la tengan, que si mi centro de trabajo es de más de 50, yo puedo seleccionar una muestra. Yo recomiendo que se la apliquen a todos, porque si la muestra dice, ah, pues tienes 100 trabajadores, se lo tienes que aplicar a 85, ¿para qué excluimos a 15? O sea, la fórmula da pues yo la he practicado con diferentes números y da arriba del 80% de los trabajadores, ¿no? Entonces, eh, yo sería de la idea que mejor se lo apliquen a todos, porque a lo mejor algunos se van a sentir excluidos, van a decir, a mí no me tomaron en cuenta, yo tenía mucho que decir y ni me preguntaron. Entonces, si van a tomar una muestra, pues determinen el número de los trabajadores y determinen también, acuérdense que debe haber un procedimiento para todo. Deben de tener también un documento del procedimiento de aplicación y sustentarse a la autoridad laboral o a la unidad verificadora. Sí, mira, aquí está mi procedimiento, yo lo apliqué de esta manera. Yo lo apliqué por horario, lo apliqué por departamentos, yo lo apliqué a través de Internet, porque pueden tener un cuestionario de Google, por ejemplo, para facilitar los resultados. Yo lo voy a aplicar en papel. O sea, en el procedimiento yo digo cómo lo voy a aplicar. ¿Sí? En el tema de los trabajadores, ¿no? En mi procedimiento. Ahora, condiciones. Hay que verificar que las condiciones de instalación inmobiliaria sean idóneas. No se vale que aquí en el pasillito, resuélvemela. No. Siempre, siempre, siempre tiene que haber un moderador que explique el objetivo de la evaluación, que es confidencial, no es anónima, es confidencial. Tiene que hacer mucho énfasis en que es confidencial. ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿De qué se trata? ¿Es el cumplimiento de una norma? ¿Es para hacer un diagnóstico, para saber qué áreas de oportunidad tenemos y hacer planes para mejorar algún factor que pudiera estarnos pues, fallando en la organización? Y hay que hacer una presentación. Yo recomiendo que hagan una diapositiva de PowerPoint donde les expliquen cuál es la intención de este cuestionario, para qué va a ser, cuál es el objetivo, cuáles van a ser las consecuencias, qué sigue después de esta aplicación, porque pues ya ha pasado, ¿no? Ya apliqué el cuestionario, yo acá hice mi plan y lo guardé y lo archivé. Entonces, sí es muy importante que tenga un moderador. No se puede mandar la liga masivamente a las computadoras de todos, ¿no? Los 50. Ahí les va la liga, cuando tengan chance lo contestan. No, no se debe hacer así. La norma nos indica que debe de haber un moderador y nos dice claramente que el moderador tiene que hablar de la confidencialidad y tiene que hablar de todo esto. ¿Para qué estamos haciendo esto? Que verifique que el ambiente donde se va a aplicar la prueba sea el idóneo, en fin, eso está establecido en la norma. No podemos mandar una liga. Sí podemos hacer cuestionario vía web, porque sí se puede hacer, sí está permitido, pero en un ambiente donde esté un moderador presente. No se les puede mandar así masivo y que lo resuelvan ellos, ¿no?
Vamos a hablar del cuestionario. El cuestionario habla de condiciones peligrosas e inseguras, es decir, cuáles son esas preguntas que tienen que ver con eso. Me preguntan, esto es un repaso rápido a cada pregunta porque el moderador las tiene que conocer muy bien. El espacio donde trabajo me permite realizar mis actividades de manera segura e higiénica. Me preocupa sufrir un accidente en mi trabajo. Las respuestas son de nunca, casi nunca, siempre, casi siempre, ¿no? O sea, son una serie de preguntas de texto y el moderador las tiene que conocer porque luego le dicen, oye, ¿y esto de qué se trata? Ah, pues mira, es esto, ¿no? También sobre condiciones deficientes, si mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo, si yo percibo que estamos trabajando bajo una norma, si yo considero que es peligroso. Por ejemplo, trabajo en altura ya, desde 1,5 metros trabajo en altura y a veces vemos trabajadores que pues, están haciendo instalaciones en una altura mucho mayor y ni arnés tiene, ¿no? Estas son las preguntas que tienen que ver con condiciones del ambiente de trabajo. Y bueno, tiene que ver con todo esto, como yo les comentaba, ¿no? No nada más es la tarima mal puesta, sino riesgos ergonómicos, el mouse, la pantalla, la altura en que vemos, tiene que ser una altura que permita que no se lesionen las vértebras, el asiento tiene que tener una cierta ergonomía. Si yo estoy expuesto a factores biológicos, agentes químicos, eso también tiene que ver con ambiente, condiciones del ambiente del trabajo, ¿no? Entonces, las cargas de trabajo, pues no nada más es el que carga algo, ¿no? Lo pudiera hacer en tiendas de materiales o cargadores, ¿no? También en cuanto a esfuerzo mental, cognitivo, emocional o cargas contradictorias o inconsistentes. ¿Sabes qué? Esto me urge, hazlo ahorita. Y a la media hora, oye, esto también me urge. A ver, dame un rumbo, ¿no? Dame un rumbo para que yo haga mi trabajo. ¿Cuáles son esas preguntas? Véanlas, aquí se las pongo. Tiene que ver con cargas cuantitativas, o sea, la cantidad de trabajo que hago, la carga mental, el ritmo acelerado. Hay quien me decía alguna vez un administrador, no, es que, ¿sabes qué? Yo lo sé hacer. Entonces yo sé cuánto tiempo se tarda uno. Yo pensé, bueno, sí, pero habría que ver cuánta experiencia tiene uno y cuánta experiencia tiene el otro. Entonces, a lo mejor el ritmo de trabajo no lo puedo exigir el mismo a quien tiene 10 años, a quien tiene un año de experiencia, por ejemplo, ¿no? Cargas de alta responsabilidad, cargas contradictorias inconsistentes, cargas psicológicas emocionales, por ejemplo, ¿no? Atiendo a clientes o usuarios muy enojados. Eso también es una carga emocional muy fuerte para alguien. Habrá quien tenga mucha resistencia, pero habrá quien se derrumbe cuando un cliente llega enojado, o bien personas que me toca atender personas enfermas, ¿no? A lo mejor me deshumanizo o me piden como empresa que yo muestre un cierto estado de ánimo siempre. Y eso también, pues, es una carga emocional y psicológica, ¿no? O si mi trabajo me exige atender situaciones de violencia, interesante, ¿no? Los que están en puestos de vigilancia o simplemente en lugares donde los clientes se ponen muy violentos, ¿no? Bueno, consecuencias de las cargas de trabajo, pues bueno, impacto en la salud y la productividad, ¿no? Falta de control sobre el trabajo tiene que ver, como les mencionaba hace rato, con que yo pueda influir con el trabajo que hago, que yo pueda determinar el ritmo, que yo pueda determinar las formas, los horarios, que a mí me pongan un objetivo y una parámetro de cumplimiento y que yo pueda realizar ese trabajo y que pueda cumplirlo, que pueda organizarlo, que no me estén controlando demasiado en lo que hago o bien que un día llegué, ay, y ya no está mi máquina, me la cambiamos. Yo tenía ya a lo mejor un software con el que estaba trabajando y de repente, ay, ya, me lo cambiaron y no me preguntaron o no me tomaron en cuenta y yo ya no tengo control sobre lo que yo hacía, ¿no? Por ejemplo, aquí están las preguntas para que las vayan reconociendo que tienen que ver con falta de control sobre el trabajo, falta de control y autonomía, limitada o nula posibilidad de desarrollo, lo que les comentaba, ¿no? Participación y manejo del cambio. Es decir, alguien que no hace mi trabajo,
decidió un cambio y no me preguntó, no me tomó en cuenta. Entonces, ay, yo que soy quien hace el trabajo, me cambiaron mi forma de trabajar sin darme un antecedente, sin permitirme opinar sobre eso, ¿no? También el tema de la capacitación, porque luego a nosotros nos dicen, y a lo mejor a veces les caemos mal, oye, ¿puedes darnos una capacitación de 7 de la noche, de 7 a 10 de la noche? Y nuestra respuesta siempre es no. ¿Por qué? No es que no estemos dispuestos a trabajar, es que muchas veces se piensa que la capacitación es un estorbo, que debe de hacerse en horarios donde no afecte a la empresa. Pero créanme, las organizaciones, las trabajadores en las organizaciones, a cierta hora ya lo que quieren es estar con su familia, ¿no? Entonces, ni prestan atención porque están extremadamente cansados, o a veces nos lo piden a la hora de la comida. Oye, ¿puedes venir de 2 a 4? Y yo así, ¿y a qué horas van a comer? Ah, no, no, ellos se siguen de largo. Ah, caray. Ese tipo de cosas también impactan sobre el control del trabajo, lo que la norma llama falta de control sobre el trabajo, ¿no? Entonces, si yo no tengo autonomía y no puedo desarrollar autoridad, habilidades, si no me permiten opinar sobre el cambio, el manejo del cambio y no me capacitan, entonces tengo un factor de riesgo ahí. Por supuesto que a más demanda y menos control, pues más estrés, ¿no? No sé si ya con esto podemos ir visualizando por qué se le llamaba la norma del estrés. Ah, como ven, hasta ahorita no hay nada que diga, tienes que hacer yoga o algo para liberarte del estrés. No, estamos hablando de cosas de estructura organizacional, básicamente. Y esos son los factores de riesgo que está, pues, la norma contemplando, ¿no? También nos habla de las jornadas de trabajo y la rotación de turno, es algo que debemos de cuidar. ¿Y cuáles son las preguntas relacionadas? Pues tenemos jornadas extensas, consecuencias, ¿no? O sea, trabajo, horas extras, pues cansancio, conflicto con la familia, etcétera, ¿no? Y bueno, por supuesto que si yo trabajo más horas de las que están contempladas en la Ley Federal del Trabajo, o si pues tengo rotación de turno, pues ahí existe interferencia trabajo-familia. Es evidente, ¿no? Y estas son las preguntas que tienen que ver con la interferencia, ¿no? Estoy pensando en mi familia, cuando estoy trabajando, es mucho, perjudica mi relación, etcétera, ¿no? Y bueno, las consecuencias es que pues, fácilmente yo menos voy a prestar atención en el trabajo, ¿no? Me vuelvo inestable, tengo el síndrome del trabajador quemado, que es algo que está muy de moda, es el trabajador que tiene una alta demanda de actividades laborales y que pues no puede cumplir con sus relaciones familiares, ¿no? Y fíjense, el liderazgo negativo, que es otro de los factores del riesgo, habla de la relación entre el trabajador y sus representados, entre el patrón y sus representantes y los representantes y sus subordinados, ¿no? Entonces, es cuando hay nulo orientación hacia el trabajador o nulo reconocimiento o retroalimentación del desempeño, que es algo muy importante. Dime cómo voy cuando estoy desarrollando mi trabajo y no nada más me castigues cuando sale mal, ¿no? Básicamente sería la regla, ¿no? Entonces, esas preguntas que tienen que ver con el liderazgo, tienen que ver con la claridad de funciones, si mi jefe me ayuda a organizar mi trabajo, si toma en cuenta mis puntos de vista, si me indica a tiempo qué es lo que espera de mí, la información que necesita para el trabajo, si me da orientación, si reconocen mi trabajo y habla de algo tan simple como que si me pagan a tiempo mi salario, el pago que recibo es el que merezco. En fin, estas son cosas que tienen que ver con el liderazgo, ¿no? Como les mencionaba hace ratito, pues cada persona tiene derecho a su personalidad. No me puede decir la norma que yo tenga una determinada personalidad. ¿Qué me pide? Pues que yo atienda estas indicaciones, ¿no? Que organice el trabajo de mis subordinados, que sea claro en mis instrucciones, que dé una retroalimentación, cómo voy, para que sepamos si el trabajo se está ejecutando de la manera correcta, que reconozca el trabajo, ¿no? Y que me permita crecer laboralmente, ¿ven? Instrucciones claras. Eso es lo que está pidiendo la norma respecto al liderazgo. Y bueno, las consecuencias de la ambigüedad de rol, pues bueno,
discrepancia entre lo que me dicen y lo que hago, un clima laboral inadecuado, bueno, ausencia de claridad de funciones, todo eso desempeña, obviamente, es lo que va a desencadenar la reacción de estrés, de ansiedad por parte de los trabajadores, ¿no? También me contaron en una organización, oye, es que sabes que yo tengo dos jefes. ¿Cómo que dos jefes? El dueño y la dueña, ¿no? Y de repente recibo órdenes encontradas de uno y de otro y ya no sé qué hacer porque los dos son jefes. Bueno, ahí habría que tratar el tema del liderazgo ya basado en la estructura, ¿no? Y bueno, es un tema que pues se tiene que atender y tendrá que estar en mi plan de trabajo, ¿no? Y bueno, las relaciones negativas también es otro de los factores que tiene la norma y que, bueno, me imposibilita de que yo pueda interactuar con mis compañeros, ¿no? A menos que mi trabajo sea solitario, que a lo mejor soy el diseñador y no interactúo con nadie, o que a lo mejor soy el contador, que yo hago mi trabajo y lo que ocurre allá tal vez no me afecte demasiado, pues todos requerimos de los compañeros, ¿no? Para poder ejecutar correctamente nuestro trabajo. Entonces, las relaciones negativas tienen que ver con las relaciones sociales y la relación con los colaboradores, ¿no? Y aquí entra un poco el tema del sentido de pertenencia, que habla, me comunican tarde, dificultan el logro de mis objetivos, cooperan poco. Entonces, si yo salgo rojo aquí, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que tener un plan para resolver esta situación que se presentó, básicamente, ¿no? Y el apoyo social tiene que ver con eso. O sea, el apoyo social es por parte de la empresa a través de sus supervisores, de sus gerentes y del por recursos humanos. Este, ¿Qué apoyo doy yo para que las personas se lleven bien? ¿De qué manera yo influyo? Porque es como igual que en la casa. Papá y mamá eran los que decían, cuida a tu hermanito, no le grites, no le pegues. La empresa también es responsable de las relaciones que se están dando hacia el interior. De ahí viene la política. ¿Qué dice mi política respecto a la violencia, respecto a colaborar? Y por eso habla la norma de una implantación de una política. Y eso significa implantar una cultura y esa cultura tiene que ver con seguir esas normas que se están estableciendo. Y bueno, las consecuencias ni les digo, ¿no? Falta de colaboración, un mal ambiente de trabajo, falta de cumplimiento de objetivos, etcétera, ¿no? Ahora, la violencia laboral tiene que ver con la estabilidad psicológica de la persona, con la dignidad, el ridiculizar a alguien delante de todos, acosarle laboralmente, que entregue una cosa, que entregue otra, no darle tiempo para que organice el trabajo, relaciones destructivas, marginación, todos vamos a la junta, pero él no va. Y ya luego me entero que tomaron decisiones sin mí. Todo eso tiene que ver con la violencia laboral. Y como comentábamos, ¿no? No se considera la violencia sexual. El hostigamiento, los malos tratos, insultos, burlas, humillaciones, todo eso sí lo contempla la norma. Y estas son las preguntas que están relacionadas con la violencia laboral. Puedo expresarme libremente, recibo burlas, calumnias, se ignora mi presencia, opino pero nadie me toma en cuenta, se ignoran mis éxitos laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto viene del cuestionario. Entonces, miren, ¿por qué hacemos énfasis en el cuestionario? Porque la labor del moderador es muy importante, muy, muy importante. El moderador tiene que estar ahí para contestar las dudas de los participantes, asegurar la confidencialidad, explicar de ser necesario estas preguntas y el resultado va a ser un tabulador así de este tipo. Como pueden ver, tenemos las preguntas del cuestionario tabuladas con los resultados en términos de cómo viene la norma, ¿no? Casi siempre, siempre, algunas veces, siempre, nunca. Ujú. Entonces, así es como sale el cuestionario. Si lo hacen en una encuesta de Google, por ejemplo, ya se los da así. Si lo hacen en papel, entonces alguien tiene que traspasarlo a una tabla de este tipo en Excel para que lo puedan valorar. Porque cada uno de estas respuestas tiene una valoración numérica. Entonces yo tengo que convertir esa respuesta cualitativa, o sea, el nunca, siempre, casi siempre, en una escala numérica.
porque esa escala numérica a su vez nos va a dar el nivel de riesgo que tiene la organización, el trabajador y el departamento, para llegar a una tabla de este tipo, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, en ambiente de trabajo, en esta organización tenemos un nivel de riesgo bajo, factores propios de la actividad tenemos un nivel medio, aquí empieza nuestro primer foco rojo, porque la norma nos pide que pues tengamos diferentes niveles de intervención de acuerdo al nivel de riesgo que hayamos obtenido. Organización del tiempo es bajo, liderazgo es bajo, entorno organizacional bajo. Ahora, aquí lo tenemos por, por segmentación. Por ejemplo, aquí tenemos los picos de ambiente de trabajo. Aquí tenemos factores propios de la actividad. Aquí tenemos medio y alto. Tenemos un desglose y además un porcentaje. ¿Por qué necesitamos esto en porcentaje también? Porque acuérdense que tenemos que hacer un informe. Y ese informe tiene que tener una narrativa de los hallazgos encontrados en la organización. Entonces, yo tendría que decir, por ejemplo, entre un 48% tiene un riesgo medio, un 38% alto, que nos da en promedio un riesgo medio, en lo que es factores propios de la actividad, por ejemplo, ¿no? Y con eso, nosotros tenemos que presentar un informe completo, detallado, con nuestros hallazgos y tenemos que tener cuáles son nuestros procesos de intervención. ¿Qué es lo que vamos, qué encontramos? ¿De dónde salimos rojos? ¿Dónde salimos con un riesgo medio, alto o muy alto? ¿Dónde están? Ah, pues en condiciones del ambiente de trabajo, a lo mejor. Otros serán liderazgo, porque ese resultado es global. Yo lo tengo que sacar a nivel organización, lo tengo que sacar a nivel departamento, lo tengo que sacar a lo mejor si tengo varios centros de trabajo, por centro de trabajo. Entonces, el informe tendría que decirnos para cada segmento, cuáles son las áreas de atención, a dónde y a quiénes. Y entonces, en mi plan de implementación, este sería un resumen de las actividades que tengo que hacer en base a lo que ya vimos. Hay que prepararla, ajuste el perfil del coordinador, formalización del proyecto, luego tenemos que elaborar nuestra política de riesgo psicosocial, actualizamos nuestros procedimientos, como les mencionaba, la norma 35 forma parte de un sistema de gestión ya establecido. Entonces, dentro de ese sistema de gestión, yo tengo que insertar mis nuevos procedimientos. Se refiere crea el archivo de seguimiento a casos, elaboración del cuestionario, la aplicación, mi análisis de datos, cómo voy a hacer la canalización de los trabajadores. Esto, si gustan, lo pueden tomar de base como para que ustedes lo vayan desarrollando. Y luego, cómo voy a implementar que son cada uno de los pasos detallados de cómo voy a implementar el procedimiento de atención a factores de riesgo psicosocial. ¿Ven? Dependiendo de lo que haya salido en el cuestionario, yo tengo que tener un plan para atenderlo y luego verificar el cumplimiento, que puede ser vía contratación de una unidad de verificación. No creo que nadie lo haga, pero solicitar una visita preliminar, a lo mejor de un especialista, corrección de las no conformidades y pues ya la visita definitiva del inspector, ¿no? Y cierre del proyecto. Esto sería, digamos, ya el plan detallado. Claro, yo lo tengo establecido en 6 semanas. Cada quien en la organización puede establecerlo pues en el tiempo que tenga disponible para ello, sin perder de vista que nosotros en octubre de 2020 ya tenemos que tener esto al 100% implementado. ¿Ve? Entonces, esto es en términos generales lo que involucra la norma, lo que significa, las implicaciones organizacionales y los procedimientos que tenemos que seguir para implementarla.